Ahora sí. Perfecto. Entonces aquí, bien. Bueno, la cosa pasada estábamos hablando mucho de lo que era la Big Data, parte de la historia, de la importancia que tenía el tema de los datos. Y una parte interesante que siempre me gusta mencionar cuando hablamos de Big Data, que hablábamos al final, que decíamos la capacidad que teníamos nosotros en la actualidad para producir información a una gran velocidad antes nunca visto. ¿Verdad? Nosotros planteamos los diferentes factores. ¿Alguno de ustedes recuerda uno de los factores que yo mencioné? ¿Cuál era uno de esos factores que yo mencioné en la clase pasada para el tema de que por qué está pasando la situación actual? ¿Alguien recuerda alguno? Bueno, yo voy a mencionar uno, que era la ley de Moore. ¿Cuál otro yo mencioné? Yo mencioné 5 factores por los cuales podemos decir que nos encontramos en esta etapa actualmente. Recuerden que era uno la ley de Moore, había uno que era la digitalización, ¿verdad? Dígame, Deliver. Dentro de lo que yo anoté, tengo digitalización, efecto de la red. Exactamente. Efecto de la red, digitalización, muy bien, Deliver. ¿Sigo o dejo que los demás participen? Déjame ver si alguno se acuerda de otro. Vamos a ver. Deliver. ¿Alguien más recuerda alguno? Ah, pues se me estaban durmiendo. Pero como dice Deliver, ¿verdad? La viralidad, la ley de Moore, creo que Juan Carlos. Tiene la palabra, Juan Carlos. Si está Escucha. hablando, no lo escucho. Y ahora me escuchan. Ahora sí. Algo que tengo acá anotado es el abaratamiento de la memoria RAM y el coste del almacenamiento. Exactamente. Ese fue también uno de los factores más cruciales que yo le mencionaba, que por eso era que no era que no se hacía. Usted recuerda que yo le mencionaba en los 60, los 70, lo que fue ocurriendo en los 90, luego en el 2000, lo que fue ocurriendo. O sea, que no era casualidad que nos encontremos en la etapa que nos encontramos ahora, sino que fue un conjunto de todo, que una dependía de la otra, porque, como yo le mencionaba, no pudiésemos estar en una era de inteligencia artificial si nosotros no hubiésemos trabajado prácticamente, si no hubiésemos podido manipular datos, si no hubiésemos podido agrupar esa cantidad de datos, procesarlo de manera rápida, no fuera posible hoy en día usted hablar de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial depende mucho de la cantidad de datos que usted le pueda proveer para el entrenamiento de esos algoritmos, de la limpieza de ese dato, la calidad de ese dato que ustedes le pidieran proveer. ¿Usted recuerda también que hablábamos de las 4B, que yo le decía, teníamos la variedad del dato, la velocidad, ¿verdad? El valor de ese dato, la veracidad de ese dato. También mencionamos la pirámide del conocimiento, donde yo te decía, ok, yo puedo generar muchos datos, pero un dato por sí solo no significa nada. Luego ese dato, cuando yo le agrego valor, se convertía en información y luego de la información lo llevaba a conocimiento y luego lo que se le llama sabiduría, que es la toma de decisión, porque ya cuando yo tengo cierto conocimiento, entonces se supone que yo debería de tomar una decisión de manera más correcta para poder, ¿verdad?, trabajar y que la empresa crezca. Entonces, una parte interesante que mencionábamos ahí, que la gran cantidad de datos disponibles ha hecho necesario el desarrollo de herramientas que lo analicen y procesen para identificar lo relevante. Por eso que ustedes ven que los grandes monstruos como AWS, Google, Amazon, bueno, AWS, Google y Azure, prácticamente esas empresas tienen todas las herramientas para tú procesar grandes cantidades de datos. O sea, de manera han desarrollado unos productos, unas bases de datos cada quien. La verdad, la competencia está más fuerte, dependiendo, que es muy importante. Yo siempre digo, los ingenieros tienen que saber analizar el mercado. ¿Por qué? Porque es interesante ver que cuando hablamos de sectores de Latinoamérica, es como más Azure que otra cosa, pero cuando hablamos de sectores americanos, es más como AWS ligado con Google, como las herramientas que se utilizan.
Al final de la jornada, dependiendo de donde quiera colocarse a nivel laboral, ahí usted se tendría que desarrollarse más en una o en otra, aunque lamentablemente casi siempre te exigen que tú manejes todas las plataformas cloud. ¿Por qué? Porque hay un tema de estrategia. Recuerde que el profesional de Big Data, bueno, que eso lo vamos a analizar ahora, se manejan con muchas herramientas. Entonces, hay ciertas herramientas que usted tiene que manejar que al final, tema de costo, por tema de que una tiene más ventaja que otra, hay herramientas que son mejores en AWS que Azure, otras en Azure que son mejores que en AWS, otras que en Google, dependiendo del proyecto. Se supone que cuando hay un arquitecto, que una de sus funciones es esa, saber, ok, yo te voy a diseñar con qué tú deberías trabajar, ya el ingeniero tiene que hacer la construcción y ya el analista, obviamente, entregar el análisis. Hay muchas cositas, por eso que hay tantos perfiles, por lo grande que es este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas tecnologías que ya existen, pero realmente, por ejemplo, estas que están acá, si yo comienzo a preguntarle a ustedes, si te ha visto Spark, si te ha visto Kafka, si te ha visto HDFS, Cassandra, la mayoría me va a decir que no. A menos que tenga el mundo del análisis de datos, y aquí a unos cuantos. Entonces, pero la mayoría me va a decir que no. Y estas herramientas no son de ahora, o sea, tienen todos los años del mundo, como digo yo, más 20 pesos en el mercado. Pero ahora que la estamos comenzando a exprimir, porque ahora que se ha visto la valía del dato, entonces por tal razón, esas herramientas uno está tratando de que se pueda lograr lo mejor posible y sacar el máximo provecho. Bien, si en algún momento me escuchan bajito, no sé, me pueden decir que yo le puedo subir un poquito de volumen al micrófono. Si me escuchan muy alto, entonces también me pueden decir y yo puedo bajarle el volumen al micrófono. Bien, la idea es que me escuche nítido para cuando yo lo suba el video, me puedan escuchar también bien. Entonces, algo importante, que en los últimos 5 años se ha generado más información científica que en toda la historia de la humanidad. Escúchense esa palabrita. Estamos hablando, ¿dónde está mi marcador ahora? ¿Qué lo hice? Bien, que se ha generado mucha información científica. Vamos a poner por aquí. ¿Dónde estará mi pen? Denme un segundito. Aquí está mi pen. Se dice que se ha generado mucha información. A ver si me permite escribir. Ya comenzó. Ok. Como que no quiere. Vamos a ver. Denme un segundito. Aceptar a alguien que quiere entrar ahí. Perfecto. Bien. Bueno, mencionábamos la palabra que mencionábamos, científica. Lo que significa que lo que está sucediendo ahora no es casualidad. Fíjese cómo te dice que en los últimos 5 años se ha generado más data científica, se ha generado más información científica que en toda la historia de la humanidad. E incluso ustedes ven que ahora muchos proyectos de ciencia de datos, los foros y la comunidad que publican artículos científicos, que les recomiendo a todo el mundo que comience a investigar cómo escribir artículos científicos. Muy importante para los profesionales de esta área que tengan algunos artículos científicos colocados. Realmente antes, le digo, yo no tenía tiempo para ese tema. Un error de mi parte, porque varios colegas me habían comentado el tema de, yo le ayudaba con algunos artículos científicos, algunos, y prácticamente nunca yo decía, ponme ahí como autoría, me consultaban muchas cosas, yo le daba la información, técnicas, por un tema de tiempo que me estoy organizando por eso, no publicaba artículos y ya estoy escribiendo varios, por el mismo tema de que es, mire, de suma importancia tenerlo. Yo antes no le daba la importancia necesaria, la verdad, pero cada vez más el profesional de nuestra área, como que eso te da cierto nivel dentro del área, como hasta para tú hacer negocio con una empresa, para contrato de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Dígame, Willy. Sí, buenas noches, profesor, a todos los compañeros.
Eso es importante, profesor, sobre todo, y esto lo digo un poco con conocimiento de causa, porque este campo de la Big Data todavía a nivel de publicación científica está un poquito atrás y es muy importante eso. Incluso yo tengo publicaciones de artículos sobre la importancia de la ciencia de datos para la prevención del rendimiento académico y justamente mi tesis doctoral que es en economía, versa sobre la importancia de la Big Data para los sistemas microeconómicos de las sociedades del Caribe. Y tengo que ir haciendo publicaciones y algo que me va posicionando hacia afuera y en el mercado también laboral. Así Sí. que yo lo recomiendo. Mira, lo recomiendo todo, como dice Willy, el mundo está cambiando. Y culpable ustedes, que si están, ¿verdad?, dentro de este mundo, y usted no comienza a mirar y decir, ¿por qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo que esto está cambiando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué yo debo de aprender? ¿Por qué camino debo de irme? O sea, el tema profesional, que aunque muchas personas, que yo digo, los profesionales a veces nos quedamos en silencio cuando nosotros escuchamos personas repetir, tú no necesitas una universidad para lograr algo en la vida. Eso es correcto, está bien en cierto punto, pero que la universidad tú no vas realmente, no es hacer dinero, tú vas a hacer relaciones, adquirir conocimiento, aprender a trabajar como método científico, aprender a investigar y aprender a pensar, como digo yo, que para tú tomar decisiones debes de investigar y pensar, y en todo, para todo en la vida, para tú poder tener éxito o retener éxito, tú necesitas pensar. Entonces, es muy importante nosotros saber, ¿verdad?, cuál es nuestro norte. Y yo siempre le digo a todo el mundo, analicen el mercado, cómo va. Entonces, por eso esta maestría va a ser muy importante para la mayoría, porque prácticamente en las materias están diseñadas para que usted vea todas esas herramientas de manera práctica. Aquí, como introductorio, ¿verdad?, lamentablemente no tenemos tanta práctica, pero sí creo que yo le mencioné que la semana 5 sí vamos a ver algo de práctica, o la semana 4 por ahí. Pero yo sí le iré mostrando y le iré indicando para que usted se vaya adelantando a los hechos de lo que viene por ahí y usted se vaya preparando y no solamente le toque una materia ahí como en 6 semanas, por ejemplo, aprender un lenguaje de ciencia de datos, que hoy hablaremos de esos lenguajes de ciencia de datos. Entonces es muy importante uno comenzar ya a investigar dónde yo puedo quizás hacer un pequeño cursito que de 3, 4 horas ya yo pueda dominar el lenguaje. Eso yo le voy a dar esa orientación para que a usted le vaya bien en esta materia. Ya usted comienza a enfocarse, ok, de todos los perfiles que hago me interesa esto. Y usted comienza ya a orientar todo lo que usted vaya haciendo y los proyectos que usted vaya realizando en base a eso que usted quiere salir preparado. Porque hay demasiados perfiles. Bien, o sea, como le comentaba, hoy en día, incluso Stephen Hawkins mencionaba algo que decía, si se pusiera en fila todos los nuevos libros publicados, usted debería desplazar a 150 kilómetros por hora para usted mantener el frente de la hilera. Fíjese bien, los últimos tiempos. ¿Por qué? Y se dice que no se está generando conocimiento, y ahí es totalmente falso. Debido a que como usted está viendo ahora en estos momentos, fíjense cómo ha cambiado todo por la facilidad que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? En ese mismo efecto, el tema de generar tanta información ha causado esto. O sea, ha generado esa información científica más que en toda la historia de la humanidad. Ahora, ese volumen de datos existente, obviamente, que es la ventaja que tenemos, sí ocupa, ¿verdad? Podemos decir que algunos libros siempre se ocupa un espacio físico, pero recuerde que la mayoría se encuentra ¿dónde? En la nube. Hay una orientación de la nube interesantísima, sumamente interesante. Ahora, cada vez más se va acelerando esa generación. Fíjense ahora con el tema de ChatGPT. Hay mucha gente que va a comenzar a hacer muchos artículos científicos y van a hacer muchísimas más publicaciones, porque independientemente de usted, ¿verdad?, tenga su propia idea y vaya desarrollando ideas, también tú vas a tener un asistente que te va a ayudar, ya sea a reformular una idea, a hacerte una corrección ortográfica. O sea, tú vas a tener ayuda de
Si tú durabas, por ejemplo, 3 meses, 5 meses, 6 meses haciendo un artículo científico, fácilmente tú lo vas a hacer en 2 meses, 3 meses, el mismo artículo científico. Por ende, si tú publicabas uno dentro de 6 meses, fácilmente tú vas a publicar 2 o 3. O sea, es un tema interesante con eso de todo lo que va pasando con esta revolución. Ahora, hoy en día, ¿qué es lo que se trata de estudiar? El patrón de comportamiento. O sea, el Big Data, usted lo puede decir así, ha abierto a la veda a una sociedad más informada, más eficiente. Que cosas que no se podían hacer anteriormente ya son posibles. Lo que antes veíamos como ciencia ficción ya es realidad. Pero ha sido gracias a la Big Data. Y hay una parte importante que te dicen show the money. Una frase que se utiliza mucho con Big Data. ¿Por qué? Porque debido a todas estas tecnologías digitales, usted sigue transformando prácticamente todos los aspectos de la vida. O sea, hoy en día la forma de que se hace negocio, la forma como las empresas optimizaron los procesos, han cambiado de manera de verdad drástica. Pero esto se resume en 2 palabras mágicas cuando usted pronuncia la palabra Big Data, que se llama, que eso es lo que van a querer prácticamente todos las empresas, que es ventaja competitiva. Eso es lo que todas las empresas quieren. ¿Qué es lo que quiere la empresa? Generar nuevas oportunidades de negocio, obviamente, agregarle más valor a los productos que tienen, crear nuevos productos. Entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Ellos van a querer tener una capacidad para revelar nueva información sobre la cadena de valor de la organización y el sector donde ellos se encuentran. Ellos van a querer solucionar problemas de ese negocio en ese momento. O sea, por eso es que es tan interesante el tema de la Big Data, porque es que cuando tú me hablas de una empresa, y por eso que te pagan tan bien, porque cuando tú le hablas a una empresa que tú le estás dando ventaja competitiva, que sus ingresos van a aumentar, que van a poder cuantificar, o sea, tú vas a poder cuantificar todo lo que ocurre a tu alrededor. Y más con el tema del IoT también, que la parte de agricultura ni se diga, con esa recolección de datos, cómo se va a crecer durante los próximos años, que hay muchísimos proyectos, nada más dedicados a ese tema de agricultura, agronomía, ciudades inteligentes. Y todo eso es a través de la Big Data. Todo eso es a través de la Big Data. Y cuando comencemos a hablar de esos sectores, que hay bueno, creo que la siguiente semana estaremos hablando de eso, de cómo ha impactado los diferentes sectores el tema de la Big Data, que uno de los más beneficiados, creo que lo mencioné en la primera clase, fue el sector salud. Va a ser interesante ver con cuáles tecnologías, casos de éxito, por ejemplo, vamos a analizar algunos casos de éxito como Netflix, hay muchísimos casos de éxito, FedEx, Amazon, a través de los datos, cómo lograron, la verdad, crear una nueva forma de negocio y también prácticamente triplicar su forma de facturar. O sea, que es bien, bien, bien interesante. Entonces, una parte importante, fases de un proceso de Big Data, lo que usted está viendo ahí en pantalla. Fases de un proceso de Big Data. ¿A qué se refieren esas fases de ese proceso de Big Data? Sencillo. Fíjense que aquí te dice que tú vas a tener ¿qué? Fuentes de datos, tú vas a tener adquisición o ingesta de datos, almacenamiento del dato, transmisión del dato y visualización. Prácticamente usted va a tener todo eso. Fuente de datos, adquisición, almacenamiento, tratamiento y visualización. Ahora, cuando hablamos de fuente de datos, pues en la primera clase yo le mencionaba eso, la gran variedad que usted iba a tener. O sea, ese va a ser su primer paso. Es siempre identificar las fuentes de datos que van a ser del proyecto, que hablaremos también en una de las clases. Cuando yo voy a hacer un proyecto de Big Data, ¿cuál es el ciclo de ese proyecto de Big Data? Porque cuando te hablo de fuente de datos, fíjense que aquí me dice ERP, CRM, modelo lab, archivos de Excel, imágenes,
redes sociales, dispositivos móviles, IoT. O sea, se supone que yo me voy a conectar prácticamente a todas esas fuentes y ahí voy a crear, ¿te recuerdan que se pasaba la que yo mencionaba? O un Data Smart, o un Data Warehouse, o iba a formar un Data Lake. Si usted como ingeniero de datos ya tiene que comenzar ahí a analizar, ok, de todas las fuentes que yo tengo, entonces, ¿qué es lo que yo voy a formar? Pero para usted saber qué es lo que usted va a formar, va a depender del objetivo que usted tenga. ¿Cuál es mi objetivo? Una vez que usted tiene su objetivo, es que usted va a saber cuáles son las herramientas que usted va a utilizar. Porque por alguna razón hay tantos sabores. Yo cuando daba la materia de estructura de datos siempre mencionaba eso. Yo le decía a los estudiantes, pero por alguna razón existen las variables, los vectores, las matrices y las estructuras de datos. Al final todos hacen lo mismo. Por alguna razón usted tiene que preguntarse por qué hay tantos modelos para ordenar datos y al final todo lo que van a hacer es ordenar datos. Ah, porque en algunos escenarios te va a convenir uno u otro. O sea, tú como ingeniero, y hoy en día es más importante el qué que el cómo. O sea, el qué yo necesito. Porque el cómo, o hay un video de YouTube, o hay un tutorial en la página oficial, o ChatGPT te va a decir paso a paso qué es lo que tú vas a hacer. Hay demasiadas opciones para el tema del cómo. Demasiadas opciones. O sea, no hay por ningún motivo vuelta atrás con eso. Entonces, es bien interesante lo que podemos lograr con eso. Entonces, fíjense bien. Y esas son algunas de las fuentes, o sea, porque son un sinfín, que luego también iremos mencionando. La segunda etapa que usted va a tener que adquisición o ingesta. ¿Qué usted va a tener con esa adquisición o ingesta de datos? Esa fase consiste en almacenar los datos de las fuentes de datos. O sea, mediante estas herramientas que están acá, yo voy a capturar esos datos. Vamos a aceptar a alguien que se quiere conectar. Deme un segundito. Bien. Entonces, como les decía, la idea es que mediante esto que están acá, que viene siendo mis herramientas, es muy importante que usted sepa, ok, estas fuentes de aquí, a través de, y estas no son solamente estas, son muchísimas más, que incluso estas la va a ver más en el sistema Hadoop. Una parte interesante que la mayoría de estas herramientas son compatibles con la mayoría de plataformas cloud, que por eso cuando la mencionan mucho, que luego la describiremos. Otra parte interesante luego, el almacenamiento de datos. Ok, tengo mi fuente de datos, estas son las herramientas que yo voy a utilizar para extraer ese dato y luego para almacenar ese dato. O sea, prácticamente lo voy a almacenar en una de estas, en HDFS, en Cassandra, HBase, pero existen más, porque usted va, cuando hablamos de base de datos no SQL, tendríamos que detenernos, hablar que si son de documentos, que si son de clave de valor, que si son de grafos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por mencionarle algo, ese sería el ciclo. Y luego, obviamente, tengo herramientas para el tratamiento de esos datos. Cuando hablamos de tratamiento de esos datos, usted va a transformar los datos en conocimiento. Fíjese bien, que ahí es que entra el ecosistema Hadoop. O sea, usted va a utilizar algunas herramientas del ecosistema Hadoop, no solamente el ecosistema Hadoop, porque también usted puede utilizar script, que usted puede utilizar SQL, PIC. O sea, lo importante es transformar el dato, pero transformarlo en base a lo que usted necesita el objetivo. Entonces, cuando hablamos de transformación, por eso cuando se habla de ciencia de datos o de ingeniería de datos, te mencionan la palabra estructura de datos, porque la verdad que es muy importante usted saber cómo sacarle mayor provecho a los datos. No es lo mismo que yo tenga un data warehouse donde la mayoría de mis datos sean string para yo comparar string. Es más fácil que sean números enteros o booleanos. Que yo mencionaba eso mucho, que cuando nos daban base de datos, cuando nos ponían provincia, usted ponía ahí que Santiago, toda la provincia. Pero era más fácil para hacer una búsqueda más eficiente que usted utilizara la serie de esa provincia. Por ejemplo, Santiago 031, San Francisco 054. O sea, que a nivel de base de datos, esa relación que yo fuera a hacer con las tablas fueran numéricas.
porque recuerde el impacto de carga en memoria de una data numérica y que la comparación iba a ser muchísimo más rápido. O sea, te iba a convenir muchísimo, muchísimo más. Eso es lo que hace más interesante ese mundo, prácticamente. Y luego viene una de las partes favoritas mías, que es la visualización. Esta es la parte triste, o no triste, perdón, porque es emocionante. Viene siendo la parte tediosa. Todo va a tener su parte tediosa. Pero la parte tediosa, una de las partes que tú pierdes mayor tiempo es aquí, en las fuentes. Lo que es la fuente y la adquisición. Porque, ¿qué pasa? Recuerde que usted se va a topar con demasiadas malas prácticas. Usted se va a topar con archivos de Excel que van a tener macros, que van a tener filtros. Y para usted importar esa data, por ejemplo, a una tabla, bueno, te va a tomar tu tiempecito, tú adaptar ese documento para tú poder lograr eso que tú quieres. Luego viene la parte linda, ¿verdad? Al final, la etapa final, que viene siendo la visualización. No es que vaya a ser una tarea sencilla, porque usted va a tener que saber cuál es el color de utilizar, cómo hacer un history time, un dashboard. O sea, son muchas cositas, pero a su vez, usted va a transformar ese dato, usted va tiene que conocer el público que le va a presentar ese dato y ahí usted le va a sacar el mejor provecho. Una parte interesante también, una infraestructura de Big Data. Cuando hablamos de infraestructuras de Big Data, viene siendo la parte física, como dice aquí. Dice on-premise, construyendo una infraestructura a través de máquinas físicas. O sea, yo puedo tener la parte física y vienen siendo servidores, base de datos, comunicación. Ahora bien, que una de las cosas primeras que usted va a tener on-premise. O sea, usted va a crear su propio data center. Una de las cosas que usted va a tener ahí, se tiene un acceso más rápido a la información, ya que usted va a tener menos latencia, porque usted lo tiene ahí mismo. Usted va a tener un rendimiento mayor, ya que a diferencia de los servicios en la nube, en los servidores propios de hardware no está virtualizado, ni se comparte con otros usuarios. No depende de una conexión a internet para acceder a la infraestructura, proporciona libertad a la hora de elegir la configuración de hardware de los servidores, se realiza una única inversión en la infraestructura. Luego usted va a tener infraestructura como servicio y software como servicio. El mantenimiento de la infraestructura no lleva a cabo la empresa que proporciona los servicios, obviamente, proporciona la flexibilidad necesaria para crear y destruir servidores. Los que han tenido la oportunidad de utilizar Azure o AWS saben que es así. Proporciona las herramientas necesarias para escalar la infraestructura de forma automática. Esa es una de las partes favoritas mías, por así decirlo, de que esa plataforma te dan el servicio te dicen page as you go, o sea, paga en base a lo que tú lo vas utilizando, que es muy interesante, porque cuando yo quiero escalar una infraestructura de manera automática, yo puedo hacer ciertas configuraciones y yo decir, ok, a las 3 de la mañana donde yo voy a pasar mi dato, que yo necesito ahí que tú tengas tanto de arranque, que tú tengas tanto de ancho de banda, ahí que yo te voy a aumentar la capacidad para tu trabajar. Hasta ahora que yo proceso los datos. Y tú vas a hacer la configuración en base a lo que tú necesites. Y obviamente ahí te ayudaría un poquito a reducir los costos. Permite pagar únicamente por el uso, bueno, lo que mencionaba ahora, de la infraestructura. Pago por minuto, por almacenamiento, por tercera transferencia. Incluso, ¿qué les digo con esto de pago por minuto y por almacenamiento? Miren, es un tema bien amplio. No vamos a entrar aquí en eso, pero sí se lo menciono porque hay materias que se va a profundizar en eso. Pero sí le menciono que la parte de almacenamiento en el mundo de Big Data, cuando usted va a trabajar con infraestructura cloud en las nubes, es bien interesante. Usted sabe seleccionar el tipo de almacenamiento que usted necesita. No necesariamente porque yo tengo un proyecto, yo voy a utilizar el mismo almacenamiento y voy a entrar todos los datos ahí. No es así. Ellos te ofrecen varios tipos de almacenamiento y dependiendo lo que tú vayas a utilizar, usted tiene que saber seleccionarlo porque ahí influye mucho el rendimiento y el costo. O sea, dependiendo del tipo de almacenamiento que tú contratas, tú sabes que yo quiero, por ejemplo, en
En Azure, que se utiliza mucho el tema de caliente o frío o archivado. Dependiendo del tipo de que tú contrates, así no va a ser el costo. El archivado viene siendo uno de los más baratos. Obviamente, cuando dicen caliente, hay muchísimo más caro. Lo mismo pasa en AWS. Va a tener su tipificación para el tema del almacenamiento. Dependiendo del tipo de almacenamiento que tú utilizas, también así mismo van a ser los costos. O sea, bien, bien interesante cuando tú comienzas a entrarte en este mundo, que tú dices, pero espérate, nada más no he almacenado un dato. Ahora aquí yo tengo que saber, dependiendo del proyecto y dependiendo de la tabla, qué tantas veces se escribe en esa tabla o se lee en esa tabla, o qué tantas consultas se le hacen a esa tabla. Entonces, dependiendo de eso, es que yo le voy a contratar un servicio a esa tabla. Y quizá yo almacene este grupo de datos en este tipo de almacenamiento y otro grupo de datos en otro tipo de almacenamiento, porque a veces lo necesito o la frecuencia con que yo veo ese reporte es muy poco, o es la parte operativa, que lo ven semanal, por ejemplo, ese reporte. Todo eso, cuando usted entra a ese mundo, de eso se trata, usted dominar esos pequeños detalles. O sea, proveedores de servicio en la nube relacionados con Big Data. Miren ahí. Qué interesante. Usted tiene Amazon S2. O sea, cuando decimos Amazon S2, dice Elastic Compute Cloud, proporciona capacidad de computación. O sea, eso es hardware virtualizado. Prácticamente creo que ahora mismo, bueno, anteriormente tenían 11 regiones geográficas, por eso ha ido aumentando muchísimo. O sea, te dan garantía de que donde quiera que tú instales, tú vas a tener respaldo. Y dependiendo de la región que tú te encuentres, que es muy importante, sabes seleccionar la región, obviamente tú vas a tener menos latencia. Amazon S3, como dice ahí, Simple Storage Service, almacenamiento basado en objetos. Muchas veces aquí vienen los famosos buckets. Déjenme poner el lapicito aquí. Los famosos buckets de S3. Usted puede ver un bucket como una unidad organizativa. O sea, similar a una carpeta, por así decirlo. Ese viene siendo el sistema archivo convencional de un S3. Cuando te habla de bucket, tú dices, bueno, es como si fuera, o sea, no es que es, pero usted lo puede ver así, porque es lo mismo. O sea, usted crea el bucket y dentro de ese bucket usted va a almacenar lo que usted necesite en ese momento. Dígame, Edwin. ¿Me escuchan? Sí. Sí, como usted decía, en el servicio de proveedor Amazon S3, sí, se utiliza cuando se quieren consultar los datos directamente en archivo de almacenamiento. Así es. Fíjense que con Amazon, uno de sus niños lindos es el tema del almacenamiento. Realmente. Porque tú accedes a ellos rápido, dependiendo del tipo que tú contrates, pero la seguridad que te da también. Sabes que la mayoría del problema de la empresa es ese, que se le pida la información. Pero imagínate que Amazon, vamos a decirlo así, ahora son más, no recuerdo el número exacto, pero son muchas regiones geográficas que ellos se encuentran hoy en día, que prácticamente tienen respaldo de tu información. Tienen respaldo. También tú tienes Amazon MR, que esto es muy parecido al ecosistema Hadoop. ¿Por qué? Porque te va a proporcionar clusters preconfigurados de Hadoop. Que cuando tú hablas de Big Data, sí, bueno, ese tema lo voy a traer en la próxima clase. Eso es muy importante, que ustedes comiencen o vean de qué tratan los sistemas distribuidos. Porque cuando tú hablas de Big Data, casi siempre tú te van a hablar de paralelismo, te van a hablar de sistemas distribuidos. Entonces es muy importante entender cómo funciona un sistema distribuido, porque esa es la clave. O sea, eso ha sido la clave del éxito de esos sistemas que trabajan que necesitan una cantidad grande de nodos para el procesamiento de datos, porque tú necesitas mucha capacidad, obviamente. Entonces, aparte de que usted tiene ese Amazon MapReduce, que prácticamente viene siguiendo te va a proporcionar clústeres preconfigurados basados en Hadoop, que es una ventaja. Ahí te va a tener el CoreSpark, el HBase, te va a dar los nodos, te va a dar más estabilidad para el tema de los nodos, porque la infraestructura de AWS es muy
la verdad, dígame, Wilson. Una pregunta, profesor. Conforme a lo que usted está diciendo, ¿es necesario uno tener una infraestructura externa para trabajar los procesos de Big Data? O sea, cuando uno está recopilando las informaciones, o sea, la fuente de los datos, que es la primera parte que usted está mencionando, Ajá. si la fuente de los datos son netamente internas del cliente, por así mencionar, aún así es necesario uno tener una infraestructura externa. ¿O puede uno No. armar la infraestructura dentro del espacio del cliente? Sí, sí. Mi proyecto más, si el cliente la tiene, obviamente. El proyecto más reciente que yo hice, el cliente ya tenía su propia infraestructura y yo le puse los requerimientos que yo necesitaba. Pues primero que la pregunta que va a ser muy importante cuando estamos hablando de esos proyectos de Big Data. La primera reunión que yo tuve con él fue ver lo que quería, ¿verdad? ¿Cuál era el alcance del proyecto? Entonces, luego ¿cuánto tú quieres, cuánta data tú quieres comparar? ¿Cuántos años? Él quería 5 años. Comparar sin que él pudiese soportar la comparación de 5 años. Pero yo hice la proyección de cuánta data él generaba. Ahora bien, fíjense en que ellos en un año tenían nada más en la parte de producción más de 50 billones de registros. O sea, una base de datos considerable, vamos a decirlo así, dentro de lo que cabe para una empresa tener su propia infraestructura. Ellos tenían la capacidad, tenían servidores, tenían procesamiento, la memoria que yo necesitaba, los discos que yo necesitaba, y se le aplicó ahí. Que si ellos tienen la capacidad, yo te lo digo, uno se lo monta ahí mismo el escenario. Ahora bien, si una empresa no tiene un data center, yo creo que le sale más económico hacerlo en la nube, por ejemplo, que comenzar a montar su propio data center para poder mantener esa infraestructura. Y si no tienen los ingenieros, que esa es otra, y ellos tenían la ventaja de que tenían un ingeniero de base de datos, tenían infraestructura TI, ya tenían ciertos profesionales que tú cuando la montabas, obviamente ya el ingeniero de base de datos se encargaba de darle mantenimiento a la base de datos, ya lo de infraestructura para el tema de la comunicación, se le hacía fácil. Pero si no tiene eso, yo te recomiendo mejor, aparte, al menos que te vaya a dar un negocio a ti para mantener esa infraestructura, que siempre les recomiendo la nube, la verdad. Dígame, María. No sé si me va a decir algo, María, que levantó la mano. Bien, entonces parece que tiene problemas en el micrófono. Smerling, creo que iba a decir algo. Sí, correcto. No, como dice usted, profesor, básicamente es más recomendable a altura de hoy, si no hay personal que se encargue de darle el mantenimiento a los servidores físicos, puesto que esa escalabilidad vendría siendo horizontal. Si tú necesitas más memoria, tienes que ir a ponérsela, a buscar un servidor. Si necesitas más disco duro, tienes que hacer toda esa gestión. Sin embargo, ya en la nube ya sería más vertical. Eso sería escalable dependiendo de lo que tú necesites. Vi que ahí usted también tenía el SAS, el IaaS, y no sé si trabajamos a nivel de PaaS también, de platform, Sí, te lo ofrecen también. Exacto, sí, te lo ofrecen también. Eso ahora hay una parte de Azure que yo digo, wow. Que yo recuerdo cuando yo comencé a dar clases de Big Data en una universidad, nosotros hicimos un proyecto que era a puro código. Y yo luego ahí Azure tenía un servicio de Data Factory. Prácticamente todo lo que nosotros hacíamos lo tenían ellos con un drag and drop. O sea, todos los métodos que tú programas, ellos tienen un drag and drop que tú vienes, arrastras lo que tú quieras aquí, lo conectas como si fuera un mapita. Y luego le das como a play, como si fuera una canción y te ejecutan prácticamente todo. Interesantísimo, la verdad, como se le han ido poniendo fácil el profesional de Big Data. Obviamente, la empresa tiene que tener la capacidad de pagar, ¿verdad?, esa plataforma. Si ya tú tienes los profesionales, que por eso que solicitan tantos profesionales, si tú creas un equipo de trabajo como para trabajar a diferentes empresas, chévere, tú montas tu propia plataforma y lo haces a nivel de comando que te conviene más. Porque una vez que tú creas una función, ya tú la reutilizas. Dígame, Edwin. Sí, como usted decía antes y el compañero anteriormente, eso va a depender de algunos factores, ya sea por los costos a largo plazo
Y hay veces también que digo yo que las organizaciones, si es que quieren satisfacer alguna necesidad específica, pueden tener un entorno híbrido que sea multinube, en este Sí, caso. también eso es una Una buena opción. opción. También tú vas a tener un entorno híbrido. Pero muchas veces tú sabes que no tienen los profesionales, yo lo puedo ser sincero. Te digo cuando yo descubrí que en República, que fueron un tema de análisis, esa chévere. A nivel de cybersecurity, aquí hasta el 2020 sacábamos un cero en todas las empresas. Sacándola de, obviamente, las financieras, porque las financieras te obligan a que tú estés certificado, obviamente, para poder hacerte una institución financiera, tú tienes que cumplir con estándares. Pero la mayoría de las compañías en ciberseguridad cero, y yo descubrí que el ingeniero de base de datos a nivel, no voy a decir República Dominicana, a nivel mundial, cuando yo me toca trabajar con algunos proyectos, somos malos. O sea, sabemos cuáles son las buenas prácticas, pero somos vagos en el sentido de que no la aplicamos. A veces cuando yo me topaba con una base de datos que eran dolores de cabeza. O sea, tú extraes la información, tú hacer un query para, óyeme, de verdad se lo digo que era un dolor de cabeza, que yo decía, Dios mío, pero lo básico por lo menos había que aplicarse aquí. Sí, ¿entiendes la palabra? Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado, usted se acuerda que en muchas universidades de aquí del país estaba instalado un sistema de academia. No sé si usted No, llegó a, que era una empresa, creo que era boliviana, no me acuerdo el país. Lo que hay que muchas universidades, incluso la UAI y muchas universidades del país, tienen ese tipo de sistema y te digo que yo, que he estado bregando y hemos estado, por así decirlo, migrando todos esos módulos, BIOS y todas esas cuestiones, que esas personas tenían una lógica de esa base de datos en aquel tiempo, que te digo que eso prácticamente era un sancocho, por prácticas muy malas que ellos ejecutaron para ellos solamente yo entender y que se le compraran los servicios a ellos y le dieran mantenimiento. Sí. Eso pasó con muchos sistemas enlatados, como tú dices, Edwin, que para ellos ser los únicos, hacían eso, pero había un problema, no crecían. Porque cuando se iba un profesional de lo de ellos, a nivel de base de datos, no podían, para tú entrenar a otro que tuviera la capacidad de solucionar problemas rápido, se te hacía difícil. Porque el sistema era tan complicado, que fue creciendo tanto, que ellos mismos dejaron de entenderlo. Incluso yo llegué a una de las grandes clínicas de acá, que no voy a mencionar el nombre, pero yo dije, Dios mío, pero con razón este sistema de ellos se frisa tanto. Hay una tabla ahí que tenía como 150 campos, y dije yo, mi madre. Ahí para tú con información, yo decía, con razón, cuando tú dabas tu cédula, y mira que para nivel de análisis no estaba mal. Tú la pasabas y ya tú tenías toda la información prácticamente en una sola tabla. Pero para nivel de rendimiento, de verdad, eso era un caos. Sígueme. Sí, cuando viene a ver seguro usted se encontró que ni estaban indeseadas la mayoría de todas esas tablas. Nada. Por eso te decía, lo básico, que mira lo que yo siempre menciono eso, que las universidades, que es lo que yo estoy tratando de cambiar, que por eso que yo quiero que las universidades monten su propio laboratorio, que ya usted nada más se conecte y ya sea un laboratorio que usted tenga que dar seguimiento y que usted vea la realidad. Porque cuando usted hablan de procedimiento almacenado en la universidad, usted ve la teoría y usted hace uno. Ah, sí. Un disparador. Ah, sí, ya lo hice. Una vista. Ah, sí, ya la hice. Y usted ve, por ejemplo, un índice. Ah, sí, ya lo hice. Pero usted no ve el uso real de eso. Usted nada más ve que usted lo hizo, pero usted dice, pero ven acá, yo haciéndolo y no haciéndolo, yo siento como que la consulta es la misma. Claro, porque usted está haciendo una consulta, una tabla de 20 registros. Al final usted no nota la diferencia. Pero ya como tú te vas a tablas sumamente enormes con varios millones de datos, entonces ahí vienen los problemas. O sea, por eso que uno tiene que estar bien empapadito en este mundo. Se fíjense también otra plataforma interesante, Google Cloud, que también te va a ofrecer sus diferentes servicios como Google Compute Engine, que viene siendo prácticamente la contraparte de S2, Google Unified Object, Google Cloud Data Pro, y tiene otros servicios también interesantes ahí. Y otro rey, que deja ver si lo tengo acá, mi amigo y hermano Microsoft Azure. La verdad, Azure está interesante, porque usted se entra a la plataforma de Azure. Se lo digo porque hubo muchas cosas que yo estudié ahí, por lo menos la parte teórica, y te dan muchos ejemplos prácticos, la verdad. Es bien interesante.
ellos tienen su plataforma, ahora no recuerdo yo el nombre, si yo de Azure Academy, no sé el nombre ahora mismo. Pero yo creo que tú pones Azure Learning o Training y te aparecen muchos cursos, paso por paso, de lo que tú deberías aprender para tú hacerte ingeniero de datos. Con ellos, obviamente te van a poner las herramientas de ellos, pero al final ese conocimiento, ese raw mat que tú aprendes, aplica para todo, aunque ellos te van a especializar en sus herramientas. Prácticamente usted se pone para eso y usted en un año, o póngale, si le dedica muchas horas, 7 u 8 meses, usted se prepara para esa certificación de Microsoft Azure, que vale mucho. O sea, recientemente yo tomé la de Power BI, tomé Azure Data Fundamental. Yo casi estaba listo para tomar la de Azure Ingeniería de Datos, que la tengo todavía pausada, que la quería tomar esa. Pero por tema de lo mismo, de proyectos que llegaron, no pude continuar con la preparación para tomar certificación, porque también es muy interesante lo que ellos te muestran ahí. O sea, cuando hablamos de Microsoft Azure, tiene máquinas virtuales, Azure Block Storage, interesantísimo cómo eso funciona, que es el sistema de almacenamiento basado en objetos, similar a lo de Google y S3 de AWS. Lo HD Insights, que te va a proporcionar una infraestructura Hadoop Spark. O sea, te va a ofrecer de manera automática redundancia y alta disponibilidad. O sea, prácticamente un 99.9% te asegura de que un servicio va a funcionar. Ya usted tiene otros servicios de Amazon, como almacenamiento en BDD, bots automáticos, usted te va a tener aprendizaje automático mediante Cortana, y un sinnúmero de servicios también interesantísimos que va a tener. ¿Qué podemos mencionar? Fíjense ahí. Cuando hablamos ese cronograma de Big Data, que es bien interesante para que usted vea que eso no es de ahora. Y miren cómo, en cierto sentido, se liberaron muchos frameworks de estos. Y fue interesante cómo se fue trabajando. Miren aquí que esa máquina virtual yo se la voy a enseñar a instalar. Vamos a trabajar instalando esta máquina virtual, creando esta máquina virtual. ¿Por qué? Porque en un momento que se creó Cloudera. Y esa es la máquina virtual que se utiliza hoy en día. Bueno, y una plataforma de aprendizaje. Se llama así mismo. Pero hay una máquina virtual especial para tú a trabajar con Big Data. Ahí que usted comienza a ver que el MapReduce, que base de datos HDFS, o sea, hay muchas cosas interesantes que usted hace acá. Pero fíjense que desde el 2002 comenzaron a venir herramientas interesantísimas. Por ejemplo, el buscador Notch. O sea, aquí se trabajó con un buscador a gran escala. Obviamente, tuvo ciertos problemas de escalabilidad. Ese sistema no era capaz de procesar todos los datos que necesitaba procesar. Como si yo necesitaba procesar una web, quizá yo podía procesar el 15% de los datos. Quizá no podía llegar ni a un 20%. Por eso ese proyecto prácticamente se fue. Luego 2003-2004, aquí trajo en Google 2 artículos hablando de GFS, de Google GFS y MapReduce, que todavía hoy en día MapReduce es lo más duro prácticamente para cuando tú vas a trabajar con sistemas de Big Data. O sea, ahí en Google publicaron 2 artículos que prácticamente fueron los artículos claves. ¿Por qué? Porque en el primero ellos hablaron y describen unos nuevos sistemas de archivos distribuidos, los famosos GFS de Google File System, los famosos Google File System. Fíjense que venimos hablando de 2003-2004. Y ya en el segundo describen una nueva forma de procesar grandes volúmenes de datos basado en estos GFS. Entonces, esa nueva forma de procesar los datos se llama MapReduce. Y luego, cuando hablemos del ecosistema Hadoop, ahí les voy a detallar un poquito más. Fíjense aquí que ya entonces hay el .content lee esos artículos e implementa el NFS. NDFS se llamaba, que era el Node Distributed File System. O sea, aquí teníamos un problema para procesar. ¿Por qué? Porque no conocíamos los 2 artículos que comentaron aquí. Pero una vez
ellos leen esos artículos, entonces le hacen un update y dicen, pero espérate, si yo lo hago así, con MapReduce, de manera distribuida, lo que me hacía falta de capacidad, yo lo puedo conseguir aplicando esto, que era la parte interesante. Y una parte interesante, increíble pero cierto, Yahoo en 2006. Fíjense cómo Yahoo en el 2006 contrata a Adobe y crea un proyecto de Apache Foundation llamado Hadoop. Y señores, que hoy en día, por más que quisieron pelear, esa plataforma hoy en día, eso fue como el pleito que tenía Windows con Linux. Y al final, como usted tiene Windows 11, te dice, pero ven acá, se unieron. Si tú no puedes con el enemigo, únete a él. Prácticamente pasó eso con AWS, Google. Trataron de hacer productos similares a lo que hacía el ecosistema Hadoop, pero luego dijeron, pero ven acá, si eso está hecho. Vamos a hacer que ese ecosistema funcione con nuestra propia base de datos y que se conecten y utilicen la forma de trabajar de herramientas de Hadoop que funcionen en nuestra plataforma, integrada con nuestros productos. Y le ha ido de maravilla. Entonces, aquí en el 2006, fíjense que Yahoo sale el tremendo proyecto de Apache Foundation llamado Hadoop, que usted entra a Hadoop.org, ahí está toda la información de todas las herramientas de ellos. Ya en el 2007 dice Yahoo crea Ping. En el 2008 se crea Cloudera. Fíjense también el tema de Facebook. En el 2008 crea Hive. Señores, Hive todavía hoy en día es un sistema que permite acceder y transformar los datos utilizando o basado en sistemas de SQL. O sea, lo que a veces se nos hace complejo porque en SQL no es que tú no lo puedas hacer. Ojo con eso. No es un tema de que yo no lo puedo hacer en SQL. Claro que sí. Al final lo que pasa es que en SQL quizás yo necesito 30 líneas de código y aquí fácilmente con 5 líneas yo voy a hacer lo mismo. Con el tema también de aprovechar los recursos de procesamiento distribuidos, yo también lo voy a hacer más rápido que en SQL. O sea, quiere decir que va a salir menos costoso yo hacerlo en Hive. No es que a nivel de por así decirlo, de que con una sentencia SQL que yo no lo pueda como programar. Claro que sí. Es un tema de yo aprovechar los recursos. Fíjense que en el 2009, un logro interesantísimo es que Yahoo logró ordenar 1 terabyte en 62 segundos. Fíjense bien. Aquí ya en el 2010, bueno, en el mismo 2009, Doug se une a Cloudera, prácticamente ya al final. Y ya en el 2010, estudiantes de esta universidad de Berkeley realiza su tesis doctoral enfocada en proporcionar una mejor alternativa para el procesamiento de datos masivos. Ahí nace el famoso Spark. Ahí comienza a usarse los discos HDFS. Entonces, Spark es un proyecto, se lo digo, pero cuando ustedes no se preocupen, que eso te lo va a ver muy parecido, va a ser muy parecido como, por eso que primero usted va a ver Python y luego usted va a ver Spark y luego usted va a ver que se parece muchísimo, por un proyecto de verdad bien chulo y ambicioso. Ya en el 2013 se crea Databricks. Yo le mencioné esta, creo, el primer día de clase. Hoy en día uno de los proyectos también chulísimos. ¿Y qué me gusta de la plataforma de ellos? Que ellos te ofrecen muchos cursos. Ellos hacen como muchos webinars y te dan acceso gratis. Si tú tienes un correo corporativo, te permiten que tú tengas el laboratorio paso por paso durante como varios días para que tú lo completes y tú puedes ir haciendo el laboratorio conjuntamente con ellos y ellos te pasan la información de todo. Ellos hacen muchos webinars. Lo que son esta gente de Databricks y Snowflake hacen muchísimos webinars para enseñar, porque a ellos les interesa, obviamente, vender su producto. Claro está. Pero la verdad, lo que se pueden dar el lujo de pagar Databricks, de verdad vale la pena. Porque lo que tú haces ahí te ahorra un tiempo y un tema de procesamiento increíble. Lo que tú fácilmente dura 5 horas procesando en otro lado, fácilmente aquí en Databricks va a durar 1 hora. Y es como se aprovechan ahí los recursos y como la forma de él trabajar. O sea que realmente el tema de la historia de la Big Data, fíjense cómo ha venido creciendo de manera considerable hasta llegar a lo que es hoy día. O sea que no fue
que vino de la nada. No, hubo un proceso de adaptación, de crecimiento, de pulir herramientas. Que sí, que aparece una competencia de Databricks, claro que sí. Entonces, cuando usted vea por primera vez el lenguaje de Python orientado a ciencia de datos, a ustedes, los que no lo han visto todavía, va a decir, wow, pero espérate, que este lenguaje que quizás yo pensaba que era para hacer aplicaciones, no, su real poder está en Machine Learning, inteligencia artificial, en yo analizar datos. Porque tiene un sinnúmero de librerías que yo tomo un notebook y yo hago un mundo. Es más, cuando usted vea que usted dice, ok, yo me conecto a una base de datos SQL, y cuando yo me conecto a esa base de SQL, traigo todos sus datos a un notebook, por ejemplo, o a un proyecto que yo tenga utilizando Python. Y yo extraer datos, transformar datos, o extraer la información a un cliente, graficarlo. Yo lo hago en varias líneas, lo que quizás, como vuelvo y repito, en SQL tendría que tomar 20, 30 líneas, o la lógica para yo lograr un SQL fuese muchísimo más complejo. Y usted dirá, ¿por qué eso sigue usando SQL? Bueno, que esa es la base de datos, obviamente, que un banco, por el tema de la seguridad, por el tema de la auditoría, no es la verdad que te va a soltar SQL, así por así, y que parece una base de datos no SQL. ¿Por qué? Porque esa base de datos, a nivel todavía transaccional, es una de las mejores. Obviamente, conjuntamente ahí, ¿verdad? Está nuestra amiga Oracle y un héroe callado que se va a quedar con el mercado, que va a ser Postgre. Recuerde eso que se lo dije hoy. El mercado en el futuro se va a quedar Postgre con el mercado. La verdad que sí. Porque ya Postgre es un proyecto que a nivel de base de datos no funciona tanto como base de datos transaccional, como base de datos no SQL. O sea, tiene una parte de vectores ahí interesantísima para trabajar con Postgre. Cuando hablamos de IA, tú montas un proyecto utilizando Postgre de manera muy, muy interesante. O sea que fácilmente puede que dé un susto. Entonces, ¿qué nosotros deberíamos de aprender? Los lenguajes de programación que nosotros utilizamos, ya lo soltamos, nos olvidamos de eso. ¿Qué lenguaje aprendo? ¿Qué hago? ¿Qué me piden? ¿Qué es lo que yo necesito entonces aprender? Fíjese bien. Viene por aquí. Lenguajes de datos en el 2023. Lo lindo de eso, que cada lenguaje de eso tiene un sinfín de librerías que de verdad deja mucho, ¿verdad?, que desear. Entonces, lo primero que hay que ver, si yo me estoy pensando en introducirme en el mundo de la ciencia de datos y no sé qué lenguaje elegir, entonces vamos a aclarar esa situación. ¿Por qué? Porque para elegir un lenguaje de programación adecuado, usted debe de fijarse primero en lo que hacen los científicos de datos en su trabajo diario. O sea, cuando hablamos de un científico de datos, estamos hablando de un experto. Que es experto extrayendo información. Ahora, también yo tengo que ver que dentro de ese científico de datos existe algo lo que se llama Machine Learning, lo que se llama el aprendizaje profundo, el análisis de redes, procesamiento del lenguaje natural, el análisis geoespacial. Entonces, para yo lograr todas esas tareas, yo necesito confiar en la potencia de los ordenadores. ¿Y cómo yo interactúo con los ordenadores? A través, obviamente, de un lenguaje. A través de la programación. Entonces, obviamente, van a existir un sinnúmero de lenguajes de programación, pero lo interesante de eso es yo saber cuáles son los fines de esos lenguajes de programación. Porque algunos van a ser más adecuados para análisis, otros van a ser más adecuados para ciencia de datos. Y yo lo que me interesa es ver el rendimiento para procesar grandes cantidades de datos.
Ahora, los tops mayormente están acá. Estos son los principales. Usted va a tener Python, que usted lo puede ver que está en el primer lugar. ¿Por qué está en el primer lugar? Porque usted mismo se va a dar cuenta más adelante. Cuando usted va a ver perfiles o los diferentes perfiles dentro del mundo de Big Data, siempre va a estar entre los requerimientos. Lenguaje Python. Lo van a pedir. O sea, la popularidad de Python ha aumentado en los últimos años. Que incluso hay gente que piensa que Python es nuevo. Señores, Python es de los 80. O sea, Python no es de ahora. Lo que pasa es que con el tema de la ciencia de datos se hizo muy popular. Cuando a una persona le mencionan Python como lenguaje de programación, cree que es un lenguaje nuevo y no es así. O sea, Python es un lenguaje de código abierto, de propósito general. O sea, no solo se va a aplicar en la ciencia de datos, eso es que está claro con eso. También sí que yo le mencioné que se utiliza en desarrollo de software, en desarrollo de videojuegos. Tiene unas librerías, que la voy a escribir aquí. Usted, si quiere, puede ir investigando de eso desde ya. Pandas. NumPy. Panda para el tema de importación de datos. NumPy es un paquete que te ofrece un sinnúmero de funciones matemáticas avanzadas. Matplotlib para el tema de gráficas. Scikit-learn ya viene construida sobre NumPy y Scipy. O sea, se ha convertido en la biblioteca de Python más popular para el desarrollo de algoritmos de Machine Learning. Eso tiene su página oficial. TensorFlow, Keras, ya para aprendizaje profundo. Todo eso te lo trae Python consigo. O sea, que cuando hablamos que queremos hacer predicciones y usted se vaya a hacer algún proyecto así, que yo quiero extraer datos, transformarlo, y luego quiero visualizar, pero aparte de esa misma información, yo quiero hacer una visualización a través de una predicción. Pues entonces tengo que utilizar Machine Learning. Pero espérate, entonces, Python me facilita eso. No, entonces el lenguaje que yo voy a usar va a ser Python. Porque uno de los objetivos de mi proyecto es yo automatizar las predicciones o utilizar un algoritmo de Machine Learning para analizar mi data. No solamente visualizarla ni analizarla. Quiero implementar ciertos algoritmos de aprendizajes. Pues entonces me voy con Python. R. Quizás no tenga la misma popularidad que Python. Por eso es ahora, porque anteriormente R era el lenguaje. Porque realmente para mí R le lleva mucha ventaja con temas de geolocalización a Python. Cuando yo quiero hacer proyectos que son basados para analizar geolocalizaciones, seleccionar la mejor ruta en base a datos, para mí R, porque R como que al principio ya se especializaba en esa parte. O sea, cuando usted habla para ciencia de datos, también una buena opción. Realmente pudiésemos decir que es el principal competidor de Python a nivel de ciencia de datos. Realmente. Ahora, también es de código abierto, muy popular en el mundo financiero. O sea, cuando hablamos en el mundo financiero, por eso yo digo, tú hablas con un financiero y hablarle mal de R, se va a hacer enemigo tuyo. Por lo que ellos logran con R, obviamente. En el mundo financiero a R hay que darle también su banda, como digo yo. Dígame, María. Sí, buenas noches. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ay, qué bueno. Sí, profe, con relación a R, que ya usted lo dijo, parte de lo que va a decir, como es de código abierto, en la comunidad científica, todo aquel que puede hacerle una mejora
se la hace y por eso R ha crecido tanto en su parte gráfica. Inclusive ya usted lo dijo, ella también ha incursionado en la georreferenciación, se hacen unos mapas muy bonitos también en R, y así como R hay otro software que va en la misma línea de R que se llama Clima-Tool. Sí, muy buen aporte, María. Y mira como menciona María, en la parte gráfica, aunque tú la puedes utilizar con a nivel de línea de comando, R, una de las partes más populares que tiene, el famoso RStudio. Déjame ver si me permite escribir aquí. Y RStudio también, profe. Sí, RStudio y RStudio. exactamente. Se fíjense que RStudio es muy utilizado, pero muy utilizado. O sea que cada uno tiene su cosita. Por eso yo le decía que hay muchos sabores, como dicen, muchas paletas que hay que ir saboreando. Y no, esto no se trata de que cuál es la que me gusta a mí. Yo tengo una frase letal que yo digo, que para los proyectos, el proyecto no debe adaptarse a la tecnología. Al contrario, la tecnología es que debe adaptarse al proyecto. Cuando usted adapta un proyecto a una tecnología, porque esa es la que usted sabe, casi siempre el proyecto va a fracasar. O tú no le vas a poder sacar el óptimo provecho. Porque por eso existen tantas tecnologías. Tú tienes que saber. Si tú me hablas a mí de una página web, lo primero que yo pienso en JavaScript, no en Python. Y es por todos los frameworks que yo tengo para utilizar con JavaScript, para lograr una buena página web y así sucesivamente. Dígame, Willy. Bueno, sí, yo soy profe también. Tengo mucho respeto por Python y creo que es el lenguaje de programación del presente. Sin embargo, soy un poquito más orientado al manejo de los datos con R, sobre todo la parte, claro, por mi orientación en la parte económica, Exacto. pero porque estoy haciendo un doctorado en economía, pero también hay que tomar en cuenta, incluso, aunque R es un poquito más lento que Python, a la hora de la ejecución de la línea de código, pero para el nivel de análisis estadístico avanzado y más complejo, pues ahí todavía R, por eso se mantiene en esa lucha, porque es más exacto y más preciso, sobre todo a la hora de análisis econométrico, que cuando se están estimando variables. Y es por eso que todavía se mantiene R dentro de los lenguajes de programación y sigue siendo usado, aunque hay personas que se siguen orientando ya haciendo el proceso con Python, pues siempre es importante mantener los dos, aunque también la estructura de línea de código son muy parecidas, ambas, que con aprender uno y algunos estudios se aprende el otro fácilmente también, sí, entre R y Python. Realmente casi siempre cuando uno son su maestría, bueno, aquí ustedes van a ver los dos, realmente. Y como tú dices, que está en el mundo, por ejemplo, en mi caso, que no soy tanto del mundo financiero, sino más con el mundo de machine learning e inteligencia artificial, obviamente yo trabajo más con Python que otra cosa. Pero cuando tú estás en el mundo financiero, casi siempre van a tener R por default. R es su lenguaje que van a defender y no defender, sino que va a hacer el trabajo. Es la realidad. Es con el que tú vas a hacer el trabajo. O que se te va a facilitar el trabajo también. Porque recuerden que yo siempre tengo en mente las cuatro B que yo le mencionaba. Hay un tema de velocidad. O sea, no simplemente es que yo tengo una gran cantidad de volumen de datos, pero hay un tema de velocidad en el cual las empresas necesitan que yo, con mis respuestas, sea rápido. Entonces, RStudio me va a ayudar, bueno, R me va a ayudar a yo poder trabajar eso de manera rápida. O sea, otro que es interesantísimo, que cualquiera no creía, Java. Mira, pero todavía Java sigue vivo. Claro que sí. O sea, estamos hablando que Java, dentro del índice PyPL, que es uno de los índices que hacen para medición de lenguaje de programación, está como número 2. Escuche bien. Java, usted sabe bien que es uno de los lenguajes más populares del mundo. Que se ha reducido en la última década, claro. Claro que sí. Ha reducido un poquito, pero eso no quiere decir que no sea un lenguaje poderoso. Porque Java es un lenguaje de alto rendimiento, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Debido a su alto rendimiento, Java es un lenguaje adecuado para desarrollar trabajos ETL.
y también para realizar tareas de datos que requieran requisitos de gran almacenamiento y procesamiento complejo. Incluso hay varias frameworks dentro de mismo Hadoop que he desarrollado en Java, que están prácticamente. Pudiésemos decir que Python utiliza un framework. Yo utilizo framework, o me aprovecho de algunos frameworks que ya están desarrollados en Java. Yo no estoy utilizando Python como lenguaje, pero ya esos frameworks vienen por defecto, que son de Java. Si yo quiero modificar algo, tendría que saber Java. Uno de los populares también que se hizo popular en su momento, que incluso hace un año y algo atrás, se hablaba de que iba a sustituir a Python incluso. Y hay mucha gente que lo maneja. O sea, Julia ahora mismo viene siendo el novato de la ciencia de datos. Por el novato estrella. O sea, estamos hablando que Julia prácticamente se lanzó en el 2011. Fíjense que Python viene de los 80. Y prácticamente 2011, 2014 fue que tomó esa popularidad. Si Willy menciona Anaconda, justamente ese fue uno de los software que yo más utilizo. Es increíble. Para que tenga una idea. Julia, estamos hablando que salió en el 2011. Y llegó un momento que se hablaba prácticamente que ya iba a desplazar a Python por lo que hace Julia. A nivel, y es muy utilizado, muy eficaz en comparación con otros lenguajes para el análisis de datos. O sea, si yo voy a analizar datos, Julia es el hombre. ¿Por qué? Porque se ha adaptado, o varias organizaciones lo han adaptado a sus proyectos, incluida muchas del sector financiero. Vamos a decirlo así. No tiene esa gran cantidad de profesionales que lo utilicen, que esa es su desventaja. Fíjense bien, con el tiempo realmente yo entiendo que Julia va a tomar mayor mercado, pero ¿qué es lo que pasa? Como ya hay tantos programadores senior a nivel de Python y R, obviamente la mayoría de proyectos durante todos esos años se han desarrollado en Python. Y ustedes saben que la tarea de yo migrar un proyecto que ya está funcionando a otro lenguaje de programación, porque voy a lograr un poquito más de rendimiento, quizás no sea un atractivo que digamos para muchas empresas. Y por eso, ya cuando estamos hablando de proyecto nuevo, una camada que lo está desarrollando en Julia. Otro, Scala. Señores, Scala. O sea, usted no lo va a ver en los primeros puestos. Usted no lo va a ver. Pero cuando usted habla de ciencia de datos, tiene que mencionar Scala. O sea, cuando usted habla de Machine Learning, usted tiene que hablar de Scala. Cuando usted habla de Big Data, tiene que hablar de Scala. Y fíjense que se lo lanzaron como creo que fue 2004. Se lanzó Scala. A diferencia de Julia, que fue en el 2011. Julia realmente tomó mejor posición de mercado que Scala. Pero Scala también se ejecuta en la máquina virtual Java, que lo hace más interesante todavía. ¿Por qué? Porque va a ser muy compatible con Java. O sea, cuando hablamos de proyectos distribuidos de Big Data, Scala es una excelente opción. Y aunque usted no lo crea, C y C++, aunque usted no lo crea, perdón, C# y C++. Ya que está familiarizado con C y su pariente cercano C++, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Cuando usted va a realizar, abordar tareas en ciencia de datos, vamos a decir que sean computacionalmente intensivas. Todavía para los videojuegos ustedes saben que C y C++ son los lenguajes por su rapidez. O sea, son muy, muy rápidos. O sea, lo que lo hace los candidatos idóneos para usted poder desarrollar aplicaciones de Big Data y Machine Learning. O sea, cuando usted habla de PyTorch, TensorFlow, están escritos en C++. Y hoy en día, cuando usted habla de Deep Learning, usted tiene que mencionar obligatoriamente a PyTorch. Usted tiene que mencionar a TensorFlow obligatoriamente. Que son los frameworks que más se utilizan. Y están escritos en C++. Obviamente, son de los más complicados de aprender, ¿verdad? Por el tema del bajo nivel, que es un lenguaje, por así decirlo, tienen de naturaleza de bajo nivel.
Pero cuando hablamos de bajo nivel, por la complejidad de escritura, que vienen de esa época, esos lenguajes anteriormente, que por usted lograr hacer una clase, un grafiquito, ya usted sabe lo complicado que sería. El mismo JavaScript, sí, Arduino también. El mismo JavaScript también está dentro de este mundo. Ya todo el mundo sabe, como yo mencioné ahorita, el sector de desarrollo web. Cuando yo quiero hacer algún aplicativo de ciencia de datos a nivel web, bueno, si es a la web que lo voy a hacer, te conviene utilizar JavaScript. Incluso JavaScript hoy en día tiene una de las librerías llamada LangChain para tema de trabajar con bots, con agentes virtuales. Que cualquiera se sorprendería lo que tú puedes hacer con ese agente virtual. Y uno de los frameworks más poderosos cuando tú lo utilizas con JavaScript. Y estamos hablando de proyectos de inteligencia artificial. Luego tenemos otro que también ha sido muy popular, como Swift. ¿Por qué? Porque uno de los inconvenientes de Python y R es que ninguno de los dos se creó pensando en dispositivos móviles. Y usted sabe muy bien que hoy en día, cuando yo le mencioné del tema de la digitalización, es que prácticamente nosotros cada vez más hacemos cosas en los móviles. O sea, si tú eres programador móvil y te gusta la ciencia de datos, Swift es lo que tú debes de aprender, porque así es que tú vas a desarrollar los aplicativos de ciencia de datos utilizando Swift. Otro famosísimo, el Go, o el famoso Golang, como le dicen. Uno de los lenguajes que cada vez está tomando más auge. Ya por el nombre Go, ya usted tiene que saber que viene de la familia de Google. Muy parecido a C. Vamos a decirlo así. Muchos programadores dicen que Go viene siendo el C del siglo XXI. También para ciencia de datos. Entonces usted va a hacer tareas de Machine Learning, también le conviene. Uno de los más famosos, Matplotlib. O no famoso, poderoso. Cuando voy a trabajar con computación numérica, ese es tu lenguaje. Para temas en el mundo académico, para investigación científica, Matplotlib. Y también usted va a tener el SAS. ¿Por qué? Ya viene diseñado para la inteligencia empresarial y una computación numérica avanzada. Ya usted sabe que eso SAS no es de ahora. Ahora, es menos popular, obviamente, a otros lenguajes de programación de ciencia de datos como Python y R. Por lo mismo que ocurre con Matplotlib. Tú necesitas una licencia para poder utilizarlo. Entonces, obviamente, para entrarse al mercado, que te digan a ti que para tú aprender algo ya tú necesitas una licencia, obviamente se va a complicar. Eso es claro. Dígame, María. Sí, profe, con relación al MATLAB, que es menos popular que los otros, podemos decir, y también se puede usar en la parte científica. Allí también uno puede obtener una parte gráfica muy interesante, también con respecto a la orografía, porque uno puede hacer mapas también en MATLAB. Y la parte gráfica, la parte del relieve y la elevación la hace muy bien. Esa parte parece que ahí el fuerte de ellos está ahí en esa parte con relación a MATLAB. Sí, fíjate que cuando tú ves el logo de MATLAB, es prácticamente diciéndote eso. Yo te voy a hacer los gráficos de relieve y elevación. Ese es su terreno. Ahí es que ellos son duros. Por eso le decía que es muy importante, cuando yo tengo un proyecto de ciencia de datos, lo primero es saber de qué se trata el proyecto. Es una de las primeras partes. De qué se trata el proyecto, para yo poder lograr lo que se quiere. Entonces, dentro de ahí viene otra parte que yo quería mencionar hoy: los perfiles de Big Data. Usted tiene que Data Analytic, Data Engineer, científico de datos, arquitecto de datos y un Chief Data Officer.
Esas son de las tops. No es que nada más sean esas, por si acaso. Pero esas vienen siendo las tops. Prácticamente, ese va a ser el profesional de Big Data. ¿Qué usted va a tener? Por ejemplo, un Data Analytic. Prácticamente, el Data Analyst o analista de datos va a ser encargado de procesar y realizar los análisis estadísticos de los macrodatos obtenidos a través de las distintas fuentes de información. O sea, yo tengo las fuentes y yo voy a hacer ese análisis estadístico. Miren el proceso. Yo tengo el business question. Vamos a poner aquí el business question. O sea, ¿cuáles son mis objetivos? Voy a obtener la data que yo necesito para cumplir con esos objetivos. Voy a explorar esa data. Okay, tengo la data. Ahora vamos a explorar si tengo todo lo necesario para cumplir con esos objetivos. La voy a preparar. Cuando hablo de preparar, la voy a transformar, la voy a limpiar. Todo lo necesario del ciclo de preparación, de transformación, para que por acorde a ese objetivo. Luego voy a analizar esa data para ver qué es lo que ella me está mostrando. Y una vez que yo la analizo, entonces comienzo a hacer las presentaciones del lugar, los reportes, para poder tomar decisiones en un futuro. Eso lo va a hacer el analista. ¿Cuáles son las herramientas que necesita el analista? Eso es parte de la actividad de hoy. ¿Qué instalaciones requiere? El nivel que yo necesito con ciertas herramientas, en cuáles lenguajes debo ser experto, en cuáles intermedios. Eso va a ser parte de la actividad de investigación que estaremos haciendo hoy, para luego iniciar la próxima clase discutiendo ese temita tan interesante. Los famosos científicos de datos. Bueno, un científico de datos, hoy en día, una de las profesiones más demandadas. ¿Por qué? Porque este va a ser el perfil encargado de visualizar los datos y configurar modelos de aprendizajes y patrones sobre los datos. Y las bases de datos extraídas por los data engineers. O sea, el data engineer viene a meter una base de datos. Yo voy a visualizar esos datos y voy a configurar patrones de aprendizaje automático. O sea, los datos que tú me des, yo tengo que comenzar a aprender de esos datos. Es un perfil muy parecido prácticamente al data engineer. ¿Por qué? Porque cuando usted habla del data engineer, más bien el ingeniero de datos, podemos decir que es una de las últimas profesiones de Big Data. Se encarga de extraer y preparar los datos para que sean tratados más tarde. O sea, yo voy a preparar la base arquitectónica, la base de arquitectura. Como quien dice, voy a conectar todas esas fuentes para que luego entonces el analista y el científico la utilicen. Fíjense acá que usted tiene que trabajar con cloud, con visualización. Quizás yo conecte a Power BI, conecte ese visualizador a la fuente y ya el analista viene y hace su trabajo. Pero yo tengo que dejárselo a las fuentes conectadas. El trabajo servido. Fíjense todas con los lenguajes que debería manejar, Python, Java, Scala, R, la cosita que yo debería trabajar para yo considerarme un ingeniero de datos senior, por ejemplo. Arquitecto. Muy interesante el trabajo del arquitecto. El mercado anteriormente no eran tan solicitados, pero últimamente sí. Porque se han dado cuenta que sin una buena arquitectura, difícilmente yo pueda tener un proyecto de Big Data escalable. O sea, a diferencia del resto de profesionales de Big Data, prácticamente se va a encargar de construir una plataforma que pueda soportar los grandes volúmenes de datos. O sea, que te va a decir, ok, en qué volumen que te conviene guardar, en base a los objetivos, qué herramientas te conviene utilizar, qué debemos hacer para mantener la seguridad, de cuando vengo de esta fuente y la voy a conectar a esta visualización, cuál sería el proceso ideal para mantener el tema de la cybersecurity ahí. Y luego tenemos
el Chief Data Officer. El más complejo de todos, podemos decir que es el perfil más complejo de todos. Es una posición clave en casi en todas las empresas, pero este viene siendo el máximo responsable de los datos de una empresa. La principal función de este profesional es para tener que definir las políticas de seguridad para gestionar y almacenar los datos de los clientes, de los diferentes usuarios, del negocio, pero también debe garantizar que se cumplan esas políticas, que no es nada sencillo, porque hay muchas empresas que te crean un proyecto de Big Data y lo que hacen es que se la ponen fácil a la competencia. ¿En qué sentido? Yo te creo los dashboards, yo te creo que tú puedas analizar toda tu información, te segmento los clientes. Tú votaste un gerente, el gerente toma un pendrive, le cargó un dashboard de eso, se lo llevó para la competencia. Ya te jodió. Porque ya sabe cuál es tu fuerte, cuál es tu debilidad y todo, y ya de manera gráfica tiene todo. Entonces, cuando yo creo un proyecto de esa magnitud, hay una parte de seguridad que mucha gente se le olvida, que es muy importante que usted la contemple. Pero muy, muy importante. Algunos anexos acá. Desafío, la revolución ya inició. El 90% de los datos generados en el mundo fueron creados en los últimos 2 años. Una de 2 empresas líderes no tienen acceso a los datos que necesitan. El 80% de los datos en el mundo son dicen que desestructurados, pero es no estructurados. La palabra correcta. El 20% de los datos disponibles pueden ser procesados por sistemas tradicionales. Sí, es verdad. 5.4 más probable que los mejores colaboradores usen Business Analytics. Eso fue en el 2014, sin más. Algunos temas de gráficos, pero la parte interesante, los datos son el petróleo del siglo XXI. Grábese esa palabra. Que anteriormente los ricos eran los que tenían petróleo, bueno, ahora los que tienen datos. Por eso no es una casualidad que la gente se esté matando por la red 5G. ¿Por qué? Porque esta va a ser la red que controla la red 5G, va a controlar toda la data del mundo. Simple y llanamente. Dígame, Ariel. Sí, buenas noches a todos y todas. Una pregunta, maestro, con respecto a los perfiles del Big Data, porque en ocasiones he visto algunas que, digamos, como vacantes en diferentes plataformas. ¿Es conveniente también que uno pueda perfilarse en más de un perfil? Que usted puede decir. Sí. Yo te recomiendo, Si, mira, ajá, termina la pregunta. Sí, y si es normal también que he visto vacantes de empresas que como que reúnen varios perfiles al mismo tiempo dentro de una vacante. ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Mira, lamentablemente, ustedes saben que que es lo malo. Por eso es que tenemos tantos sistemas mal implementados. Porque los que son ingenieros saben que tú deberías ser de una área y tú llegas a una empresa que no puede costear los 5 profesionales que necesita y tú tienes que trabajar en las 5 cosas. ¿Qué pasa? Al final tú vas a saber de todo un poquito, pero tú no vas a ser experto en ninguna. Es decir, que tú vas a tener límite de escalar un proyecto a gran escala, o sea, de hacer un proyecto masivo, porque tú tienes ciertos conocimientos que quizás no eres experto en un área en específico. Eso es lo malo que tienen muchas empresas. Ahora, el tema de ese que ellos te piden como 50,000 cosas, realmente quizás si te piden 20, de esas 20 ellos te quieren que tú tengas 9 u 8, aunque son demasiadas como quieran. Y el tema de ligar 2 perfiles, sí. ¿Por qué? Porque son muy parecidos. Por ejemplo, si yo soy ingeniero de datos, yo te digo que ya cuando tú dominas bien el tema de ingeniero de datos, tú dices, ok, yo quiero ser también arquitecto. Y realmente ser arquitecto te va a dar un plus con el tema de la ingeniería de datos, porque en ingeniería tú vas a ser el que implementa. Pero cuando ya tú aprendes de arquitectura, que tú sabes el tipo de disco que tú deberías utilizar, ya yo sé cuál es mejor y también sé cómo hacerlo. No es tan difícil porque ya tú sabes cómo hacerlo. Lo mismo pasa también que si yo quiero pasar de ingeniero, en vez de ser arquitecto, quiero ser ingeniero de datos. Pero ahora yo quiero ser analista.
dar ese paso va a ser un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que saber mucho de estadística. Ahora, de analista a científico de datos, es más fácil yo dar el paso. Porque en científico de datos yo voy a trabajar con modelos de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning están basados en estadística y en cálculo. Es decir, cuando yo manejo las estadísticas, no va a ser tan complicado para mí yo ser un científico. O sea, que si yo pudiese perfilarme para dos, siéndote sincero, por ejemplo, en el 2019 yo era más científico de datos que analista, porque eso es lo que más me gustaba. Pero ¿qué pasa? Luego yo analicé, yo quiero vivir en República Dominicana y aquí los proyectos, la mayoría te van a aparecer, estamos en pañales en Big Data. O sea, una empresa tú convencerla hoy en día para un proyecto de análisis de datos todavía, tú tienes que ir a muchas reuniones. Y la mayoría de empresas tampoco tienen departamentos de ese tipo. Realmente, para que tú tengas una idea, en el 2019 se contactó 2 instituciones financieras conmigo como para comenzar a crear los departamentos. Lo que pasa es que yo no me gustaba mucho la idea de sentarme, por ejemplo, en un escritorio. Como que no me gustaba mucho esa idea. Pero, es lo que le digo, al final, yo dije, no, pero espérate. Yo podía decir, me podía considerar en ese momento en un 70%, como quien dice a nivel de ser científico de datos, con la cantidad de herramientas que manejaba. Pero dar el paso de análisis fue sencillo, porque ya yo manejaba que Python, que ya había visto algo de visualizaciones y tenía la ventaja que sabía trabajar con muchísimos algoritmos de aprendizaje supervisado. O sea, que tú cambiar de un perfil a otro o escalar al otro perfil no es descabellado. Ahora tú tienes que saber a cuál. Porque te digo, de ingeniero de datos a analista es más complejo que yo irme de analista a científico de datos. Es más fácil yo de arquitecto irme también a ingeniero de datos, porque ya la arquitectura y la ingeniería prácticamente van de la mano. Pero no estaría mal, realmente. Ahora, lo que están haciendo las empresas, en el 2019 prácticamente te pedían un solo perfil, pero ya como hacen típico de las empresas, ya te están pidiendo que tú seas de la NASA. Y realmente es difícil que un profesional tú lo consiga, que te maneje todo lo que te están pidiendo, pero ellos como que te miden es si tú tienes conocimiento por lo menos básico intermedio, de muchas herramientas de esas. Es básicamente eso. Pero se ha puesto complejo, la verdad, el tema del trabajo de científico de datos. Muy, muy complejo. Los hindúes lo han puesto complejo, siéndote sincero, y la gente de Pakistán. Que tú te vas a un curso de ciencia de datos, casi siempre el profesor va a ser hindú. O sea, cuando tú lo haces con una compañía americana, casi siempre, por no decirte siempre. Bien, entonces, bien. Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Yo creo que yo tengo una actividad por aquí, déjame ver. Denme un segundito. En plataforma, en la semana 2, yo tengo una actividad que yo le colgué. O sea, esa actividad, ¿qué es lo que usted va a hacer? Ustedes como grupo, yo los grupos los voy a formar yo ahora aquí de manera random. Y luego yo iré pasando viendo lo que usted va trabajando. La actividad, que es lo que usted va a hacer en la siguiente hora de clase, dice, identificar y compararse el objetivo, los requerimientos, herramientas, experiencia y compensación de diferentes perfiles profesionales en el campo de Big Data. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a seleccionar el rol, usted va a seleccionar 3 perfiles. De esto que yo le puse aquí, ciencia de datos, ingeniero, me faltó arquitecto. De los perfiles que yo mencioné también en clase, aquí no puse arquitecto. Sí, yo puse arquitecto. De estos que están acá, usted va a seleccionar 3. De los 3 que usted quiera comparar. Usted va a realizar una investigación donde usted va a poner esto: herramientas de tecnología específica requerida, años de experiencia de solicitudes, pero algo importante, que a cada uno de estos, que no lo puse aquí, a cada uno de estos, es muy importante que yo por lo menos vea 2 o 3 solicitudes. Por eso voy a poner los grupos de 3 personas, que así investigan los 3, para luego comparar.
O sea, 3 fuentes diferentes. Usted se puede ir a LinkedIn, que es una fuente de empleo, Indeed, que es una fuente de empleo, y buscar los trabajos ahí y comparar sus perfiles. O diferentes empresas, el mismo trabajo para un analista, qué pide una, qué pide otra. Cuando es junior y cuando es senior, por ejemplo, son formas de que usted puede, si yo quiero que sea junior, ¿qué te piden? Si yo quiero que sea senior, ¿qué te piden? Años de experiencia solicitados, en la mayoría, o sea, como una investigación usted hace, usted ve varios, y dice, mira, la mayoría, una pedía 4, 5, otra 3, otra 10, la mayoría pedía esta cantidad y el promedio de años viene siendo este. Rango de salarios ofrecidos, o sea, cuál es el rango de salarial, habilidades blandas y técnicas necesarias, certificaciones o educación requerida. Luego usted va a pasar a la parte de análisis de datos con la información que usted recopiló. Crear una base de datos o utilizar una hoja de cálculo para organizar la información. Entonces usted va a analizar las tendencias y diferencias entre los perfiles seleccionados. Que ahí te puede decir, mira, de este me pareció mucho más empresa ofreciéndome trabajo. ¿Qué se diferenciaba por cada perfil? Mira, aquí me pedían esto de más, o aquí la mayoría me pedían que tuviera este lenguaje como base, el otro aparecía siempre este lenguaje, cosas así. Y luego, ya esto, no necesariamente tiene que ser hoy, porque es presentación, preparar una presentación visual que incluya un resumen de sus hallazgos, gráficos comparativos, una discusión sobre la implicación de esos hallazgos, y luego significa que la siguiente clase nosotros vamos a iniciar hablando sobre esa actividad que usted hizo por cada grupo que se componga. Y luego la evaluación. ¿Cómo sería la evaluación? Los estudiantes serán evaluados por la profundidad de su investigación, la claridad en la presentación de los datos y la calidad de su análisis crítico. Bien. Eso está en la semana. Este documento está en la semana 2 colgado. Dice así, creo que dice actividad. Ahí te lo descarga desde la plataforma. Y ahí vamos a comenzar prácticamente a trabajar. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a formar grupo. Usted va a caer, no se preocupe, que usted va a caer en un grupo ahora mismo. Aquí a una herramienta y luego yo iré pasando por cada grupo. Voy a crear grupo de trabajo. Y van a hacer muchas actividades así. Vamos a ver, crear grupo de trabajo. Aquí ahora movimos cuánto. Déjenme ver. Aquí somos ahora mismo 22, pero realmente son 20. Vamos a crear. Ok, ahí serían de 4. Sí, para no ser tanto, lo vamos a poner de 4. Sí, vamos a hacerlo así mejor. Que 4 es multitud, pero nada. Para que queden en par. Ahí ustedes le dan donde dice unirme. Y ahí ustedes se van uniendo a cada sala de trabajo. Seguro les parece una invitación, ¿verdad? Ahí se van uniendo. Bien. Al grupo 1 ahí le falta, creo que María, unite a tu grupo, y Juan José. Bueno, ya vi que Juan José está Yo le di a aceptar para unirme cuando salió el mensaje. ¿Y no te permitió? Déjame ver si te puedo llevar de manera
Yo pienso que sí, porque yo le di a aceptar, unirme y se quitó el cuadro de diálogo. Ok, deja ver si puedo unirte de manera. Ajá. No te sale, no te sale como en la parte derecha. Déjame compartirte algo. Ok, María, si tú le das acá, creo que a estos cuadritos de acá, ¿se lo ven ahí? Dicen actividades. En grupo de trabajo, debería salirte al grupo que tú perteneces y tú vas a poder darle a unirte. Vuelvo y repito, aquí en actividades, le dan donde dice grupo de trabajo y luego entonces tú te unes a la sala que tú te encuentras. Pero creo que Juan José iba aquí. Sí, Juan José estaba en la sala 1. Ah, Juan Ogando falta por asignar. Ahí te uní en el grupo 1, Juan. Los demás hagan lo mismo. Vienen aquí, nada falta Luis, ahí tú le das actividades, le das a grupo de trabajo, perfecto.